Medicina, juntar medicina y derecho, a veces se parece complicado. De hecho, son de las dos grandes profesiones, de las profesiones clásicas, que toda la vida en todas las familias se ha querido tener un médico y un abogado, porque se solucionan la mayoría de los problemas. Y ya se puede, pues, algún arquitecto y un cura, si tenía uno más familiar, ¿no? Pero era muy importante en las familias tener un médico y un abogado. Y si bien son dos de las profesiones con más tradición, con más antigüedad, también tradicionalmente son dos profesiones que cada una corría por campos totalmente separados y totalmente independientes. Y en los últimos tiempos, la realidad cotidiana, la actividad tanto de juristas como de médicos, nos ha llevado a encontrarnos y tener la necesidad, en ambos casos, de trabajar conjuntamente. Esta situación se debe fundamentalmente al desarrollo y transformación de las instituciones sociales y el papel que desarrolla el Estado desde el surgimiento del Estado moderno. Todos estos problemas que nos ha platicado el doctor Juan Garza, la preocupación, la vigilancia que tenemos que tener por la salud, el papel del Estado, el control, estas tres áreas donde hay tres secretarías de Estado que se dedican a esas cosas. Bueno, eso es nuevo. El Estado, hasta hace muy poquito, todo eso no le importaba. No le importaba absolutamente nada. En el siglo XIX, la época de Benito Juárez, por ejemplo, en este país había 5 secretarías de Estado: Hacienda, Gobernación, Guerra, Relaciones Exteriores y alguna más, no me acuerdo de qué era. Y tribunales, Fomento. Eso era el gobierno. Hoy día resulta que tenemos una secretaría que se dedica a ver alimentos, a ver la salud de los mexicanos, otra que se dedica a ver la producción agropecuaria, otra que se dedica al medio ambiente, bueno, más otras que se dedican a la educación, ¿qué tal? Llegamos a 17 secretarías de Estado. Bueno, hasta por el turismo se preocupa el gobierno hoy. Pero esto es nuevo, de verdad, es muy nuevo. El mundo ha cambiado. El papel del Estado ha cambiado. En una actividad además que es cada vez más expansiva y donde cada día más actividades entran bajo el control del Estado que pretende dirigirlas y regularlas. Ahora, esto ha provocado al mismo tiempo que si el Estado va a actuar en distintos ámbitos, lo primero que hay que hacer es producir normas que nos digan cómo debe actuar el Estado. O primero, que además sometan esas actividades a la actividad del Estado. Esto ha provocado también una expansión en la cantidad de cuerpos jurídicos impresionante. O sea, nada más si ve uno la cantidad de reformas que tiene la Constitución y si comparamos el texto original de la Constitución con el texto que tenemos hoy, pues, se multiplica varias veces. Si entramos al orden jurídico nacional, nos encontramos con que hay alrededor de 700 textos federales, cuerpos normativos federales, más súmenle los locales, más los municipales. Nadie es capaz de conocer el derecho en su plenitud hoy día, porque además el derecho empieza a tocar cada vez más temas y cada vez temas con mayor especialidad. Esto se fortalece especialmente a raíz de la institucionalización de los derechos humanos y el surgimiento de los llamados sociales, que establece ya como obligaciones prioritarias del Estado el preocuparse por generar las condiciones en que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas o elementales. Esto es del siglo pasado, esto es de mediados del siglo pasado, no más. Entonces, para acá el Estado ha ido explotando exponencialmente y entonces asume hoy la obligación de que tiene que cuidar nuestra salud. Antes no cuidaba el Estado la salud. Tiene que cuidar que tengamos alimentos.
Tiene que cuidar que los alimentos se produzcan de manera sana. Tiene que cuidar que se produzcan insumos para la atención de la salud, insumos para la producción de alimentos. Tiene que cuidar que se produzcan viviendas, que se produzcan insumos para la producción de viviendas. Tiene que cuidar que haya salubridad en las calles. Todo eso tiene que estar regulado. Antes el Estado solo brindaba seguridad y justicia. Nada más, lo demás no le preocupaba. Y el derecho entonces se concretaba a la seguridad y a la justicia. Y cuando el Estado asume esta obligación de cuidar necesidades básicas o de garantizar necesidades básicas, entre ellas está una muy importante, la salud. Y ahí es donde entonces hay que producir derecho vinculado a la actividad del Estado en relación con la salud. Y poco a poco en relación con la actividad médica. Inicialmente con el desarrollo para promover la actividad de atención de la salud y el desarrollo de sistemas de atención, inicialmente en un marco de sistemas de seguridad social vinculados con el mundo obrero. O sea, los primeros sistemas de seguridad social están vinculados con los seguros sociales obreros, pero después esto se universaliza, la posibilidad de atención de seguridad social, o por lo menos de algunos puntos de la seguridad social, entre ellos la atención de la salud, como servicio universal para la población en general. Con esto se produjo un proceso de socialización de la medicina, que implicó una mayor presencia del Estado en el ámbito incluso, por ejemplo, de la formación de médicos. Antes al Estado no le importaba cómo se formaban los médicos, ni quién los formaba. Era un problema de las universidades, era un problema de los propios médicos que iban formando, como hoy no le preocupa al Estado, por ejemplo, formar, no sé, productores de ladrillos, de fabricantes de tabique. ¿Quiénes aprenden a fabricar tabiques? Pues con los maestros que saben hacer tabiques, tabiqueros, pues tienen sus ayudantes y van aprendiendo. Los médicos antes iban formando ayudantes y bueno, hasta que se institucionaliza la educación médica, pero el Estado no se metía. En todo caso, el Estado empezó a apoyar el generar universidades pero los que decían cómo eran las universidades, no el Estado. Hoy día el Estado se mete incluso en cómo se forman médicos, pero no solo en cómo se forman, sino cuántos hay que formar. ¿Por qué? Porque el Estado necesita atender una infraestructura de salud y entonces tiene que formar una cantidad de personal médico para poder satisfacer las necesidades de ese sistema de salud. Perfila el tipo de médicos que quiere. Médicos que sean adecuados para esos sistemas de salud. Y eso lo hace desde la propia educación médica. Entonces, no seamos ingenuos, el Estado incide en la profesión médica y en lo que es el conocimiento médico y en el tipo de médicos que quiere. Y esto lo hacen generalmente por medio de normas jurídicas, lo hace por medio del derecho. Entonces controla la profesión, controla las instituciones médicas, controla la producción de insumos médicos, y todo eso es por medio de normas jurídicas. Entonces, el derecho, nos guste o no nos guste, ha tenido que irse orientando y que ir metiendo contenidos de carácter médico y conocimiento médico que antes no era necesario en el derecho. Hasta, en cierto modo, en gran medida, todavía aquí hay esta inclusión del conocimiento médico en el derecho, es muy primitivo, muy apenitas. ¿Por qué? Porque el desarrollo es esencialmente un desarrollo de estructuras administrativas. Y por tanto, pues, lo que se requiere es más que nada capacidad, generar capacidad de manejo de los procesos. Y las normas son de ese carácter, son de organización, de generar insumos, proveer, etc. Pero resulta
que el desarrollo de la ciencia médica en especial, especialmente en algunos campos en los últimos años, como por ejemplo la reproducción humana, los trasplantes, la genética, que se nos han planteado aquí, ha hecho o nos ha puesto o ha puesto a la medicina en una situación cualitativamente distinta respecto de la vida de las personas a la que existía hace unos años. Y entonces la medicina puede y debe, lo estamos viendo, interferir o impulsar o causar efectos en la vida de las personas y en las realidades sociales, no solo en las vidas de las personas individuales, sino en las realidades sociales, mucho mayores y cualitativamente de más calado que lo que existía antes. Aborto, por ejemplo, ha habido toda la historia, toda la vida. Pero hoy se puede hacer un aborto porque el producto de la concepción sabemos que va a producir determinada enfermedad, o va a padecer determinada enfermedad, o tiene ya determinada enfermedad. Eso cualitativamente hace que el acto sea totalmente distinto. Un aborto se puede dar simplemente porque no se desea reproducirse, pero un aborto que se hace con la finalidad de eliminar un defecto es una eugenesia. Y eso tiene connotaciones e impactos totalmente diferentes y valoraciones éticas totalmente diferentes. Ahora, esto conjuntamente con la socialización de la atención de la medicina, el llevar la medicina a todo el mundo, el llevar la atención de la salud a todo el mundo, la especialización de la propia medicina. O sea, hoy día hay cada vez áreas de más especialización, incluso subespecialización en las entidades médicas. Y una cosa muy importante, vinculada con esto, el cambio de la relación médico-paciente que puso en crisis el paternalismo médico, provocaron que la sociedad, y con ella el derecho, tuviera que entrar en el campo del conocimiento médico propio, estricto de la medicina, para regular, ahora sí ya no solo la estructura administrativa, sino la actuación del médico. La actuación del médico en una multitud de casos. ¿Por qué? Porque ahora puede incidir en los individuos y en la sociedad de manera distinta. Ahora, si se pretende ser medio responsable a la hora de regular esto, pues hay que tener conocimiento médico. El derecho hoy día tiene que estar plagado de conocimiento médico. Y esto es muy delicado porque es lo que pasa, por ejemplo, con el Internet. Los médicos se quejan de que cuando llega alguien a una consulta, normalmente antes ya consultó Internet. Su médico particular en Internet. Y entonces ya llega con todo el conocimiento de la enfermedad que tiene, de las distintas posibilidades de tratamiento, incluso los medicamentos, ya hasta eligió qué medicamento es el que más le conviene, por costo, por efectos colaterales, etcétera, efectos secundarios. Y va a que el médico se lo ratifique y le dé la receta. Bueno, todos sabemos que no sirve para nada Internet. Que puede ser utilísimo, puede aportar muchísima información, pero no es, Internet no puede diagnosticar, Internet no puede conocer. Y los que no tenemos conocimiento médico no podemos manejar. Lo que no tenemos formación como médicos, no podemos manejar el conocimiento médico. Como si fuera sumar 1 más 1 te da 2, y si le sumas otro es 3. Pues no, acaban de mostrar cómo el metabolismo de cada persona simplemente reacciona de manera distinta ante la misma molécula de un medicamento. ¿Quién puede? Hasta los propios médicos tienen problemas para detectar esos efectos, por mucho más cualquier otra persona en la sociedad. Lo anterior implica no que los legisladores, los juristas o los operadores jurídicos, los abogados, debamos de estudiar medicina.
Lo que implica es que los médicos, además ahora, tienen que participar, incorporarse a los procesos de producción de normas y a los procesos de aplicación de muchas de estas normas. Un ejemplo claro es la muerte. Evidentemente, uno no está muerto hasta que jurídicamente se dice que está muerto. Si no, sigue actuando. Y es muy importante, por ejemplo, para heredar, para seguir cobrando la pensión, muchísimas cosas. Pero la ley no es la que dice cuándo viene la muerte. Quien tiene que decir cuándo viene la muerte es el médico. O sea, son aquellos que tienen los conocimientos médicos. La ley lo que tiene que hacer es recoger ese conocimiento, esa información y ponerlo en las normas. Si la ley no tiene un conocimiento adecuado, si lo que se recoge en las normas no es un conocimiento adecuado, pues entonces nos vamos a encontrar con normas que pueden causar mucho daño o que lo menos que puede pasar es que sean absolutamente ineficientes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Código Penal del Distrito Federal prohíbe y considera delito la clonación humana con fines reproductivos. Es un delito, ahí está. Bueno, es un futurismo muy bonito porque nadie ha conseguido clonar seres humanos. Y yo siempre he dicho, si algún mexicano clonara a un ser humano en el Distrito Federal, habría que darle el Premio Nacional de Ciencia y a lo mejor explicarle que no es bueno éticamente clonar seres humanos. Pero no lo vamos a meter a la cárcel porque clonó seres humanos. O sea, ¿ahí qué hubo? Ante un escándalo. ¿Por qué? Porque este conocimiento, este avance en el desarrollo de la medicina en áreas muy específicas, así como yo desde que empecé a estudiar genética con Toño Velázquez, que fue el culpable de enamorarme de esos temas, antes de que empezara el proyecto del genoma humano, y después disfruté y me apasionaron esos temas por las maravillas que puede haber detrás, por lo que prometen como futuro, pero una parte importantísima de la sociedad lo que le tiene es pavor a ese poder que da el conocimiento médico, a ese poder que da esa ciencia. Y entonces muchas de las normas jurídicas que se están poniendo lo que hacen es reaccionan al pavor de la sociedad. No es que las hagan abogados, las hacen distintos miembros, a veces incluso médicos que no tienen el conocimiento de la información. Y por eso nos topamos con normas, por ejemplo, que prohíben cosas. Que prohíben cosas que, entre otras cosas, son imposibles de controlar. Por ejemplo, prohibir que para una reproducción asistida, como sucede en legislación no en México, porque en México no se legisla la reproducción asistida, pero en Europa. Es decir, que no se pueden tener más de 5 embriones en un proceso de... ¿Y quién va a supervisar y vigilar y controlar un laboratorio para saber si hay 5, 6, 7 u 8 embriones? ¿Hay algún estado que tenga la capacidad administrativa para estar supervisando lo que sucede en un laboratorio donde a lo mejor se están haciendo simultáneamente 20 procesos de reproducción asistida? O 30, o 50, o 100. Y tecnológicamente son capaces de poder contar el número de embriones y identificar de quién son. Pues es absurdo. O sea, aquí hay que darnos cuenta de que hay cosas, y lo señaló el doctor Salamanca, una cosa que es importante, que quien puede controlar el uso que se hace de este nuevo poder no es el derecho, es la ética, es el comportamiento ético de los individuos, en este caso de los médicos. Por eso esas moratorias para decir no intervenimos el genoma de células germinales, simplemente es responsabilidad ética. Si lo que queremos es aparentemente controlar desde fuera, pues no permitimos que la gente asuma sus responsabilidades éticas. Es más, que ni siquiera reflexione, simplemente no hago lo que está prohibido o aquello que estando prohibido me pueden descubrir. Pero si no me pueden descubrir, como decía por ahí, si lo malo no es robar, es que te cachen.
O sea, bueno, lo que tenemos que cambiar es que la gente entienda que lo malo es robar. Que te cachen o no te cachen es lo de menos. Que lo de malo es ser corrupto, no el que te atrapen o no te atrapen. O sea, lo triste con Moreira en España no es que lo hayan agarrado, es que existan Moreiras. O sea, eso es lo que nos tiene que preocupar como sociedad. Y aquí a veces queremos usar al derecho para tomar ese conocimiento médico y manejarlo desde la sociedad. En estos temas que son, yo creo, como limítrofes. Creo que no es un camino adecuado. Creo que si vamos por ahí nos equivocamos. Pero también al mismo tiempo hay que ver una cosa. Desde la medicina también tiene que asumirse que hay una nueva realidad social y que esto implica también una nueva realidad jurídica y de construcción de normas. Primero hay una cosa importante que tiene que saber la medicina. El derecho es un bagaje moral de siglos. O sea, la construcción de normas jurídicas no le hicieron todos nuestros diputados. Sería horrible. O sea, si vemos esos diputados y pensar que todo lo que existe, todas las las hicieron señores, habría que mejor suicidarnos porque no habría... No, el derecho se viene construyendo desde hace siglos, desde las normas más antiguas, el Código de Hammurabi, venimos heredando y construyendo y dando forma a un cuerpo normativo que tiene una base moral. El derecho es una disciplina moral, busca orientar la conducta para el bien de la sociedad. Entonces, la medicina tiene que entender que el derecho es para eso, porque cuando ahora ha habido mayor contacto entre derecho y medicina, parece ser que la parte, lo que ha visto la profesión médica, es la parte negativa del derecho, la parte que prohíbe, la parte que impide hacer cosas, que tampoco es del todo cierto. Hay muchas cosas que hoy se pueden hacer porque se han construido normas jurídicas que permiten generar espacios para desarrollo de investigación, etc. Un tema donde he chocado derecho y medicina es el tema de responsabilidades. Hace unos años me acuerdo que me decía un médico, es que estamos hartos de que hayan producido normas para perseguirnos a los médicos. Yo le decía, mire, los estamos persiguiendo, yo no, pues por supuesto, la sociedad los está persiguiendo o les exige responsabilidades con base en un código penal que es de 1929. O sea, cuando a un médico lo juzga penalmente, normalmente es con base en un código que se aprobó en 1929. Y con un código civil, cuando vienen demandas civiles por responsabilidad civil contra los médicos, es un código civil que viene de 1928. ¿Pero por qué antes no le pasaba nada a los médicos? El médico era amigo de la familia, el médico de la familia. Bueno, pues porque antes había una relación médico-paciente distinta. Porque esa confianza, esa relación de confianza, tristemente, cuando entra en crisis el paternalismo, se rompió la relación de confianza. El paternalismo, todo lo malo que podía tener, si se quiere, tenía algo bueno, que era la relación de confianza. El médico contaba con la confianza del paciente. Y para el paciente eso era fundamental. La especialización, la socialización, hace que la posibilidad de contacto médico-paciente haya sido distinta y entonces, pues ahora chocamos. Y ahora el médico muchas veces choca con el paciente. Y si le sumamos esto de que tiene cada vez más información el paciente, etcétera, bueno, pues al médico lo pongo más ante la de juicio. Y entonces, cuando no resulta, otra cosa importante, este cambio de relación llevó al médico de ubicarlo en una imagen de respeto casi paternal, de figura de respeto casi paternal, en un profesionista más. El médico es un profesionista más hoy. ¿Qué hago? Contrato a un médico para que me dé un servicio, punto. Igual que contrato a un mecánico para que le dé un servicio a mi coche. Evidentemente soy más exigente con el que me va a dar servicio a mí que el que lo va a dar a mi coche. A veces eso no lo entendemos.
Uno dice, bueno, cuando yo voy a llevar mi coche al servicio, lo menos que espero es que me expliquen qué le van a hacer. Y a veces el médico en esta nueva relación, donde además se ha perdido esa conexión, pero resulta que, pues este mendigo paciente quiere que le explique. ¿Saben lo complicado que es explicarle una enfermedad a un enfermo? Bueno, pues sí, igual que un mecánico explicarle por qué no funciona un coche al dueño del coche. Pero entonces este rompimiento no es un problema, no es culpa del derecho. O sea, hay que entender cuáles fueron las causas que nos han llevado a esta situación, porque ya no hay otra. Vamos a seguir juntos en muchos temas, y cada vez en más, y mientras más delicados sean socialmente esos temas, vamos a seguir juntos derecho y medicina. Y nos tiene que preocupar esta idea de verdad y validez. Fíjense, el concepto de validez es totalmente distinto para el derecho que para la medicina. Para la medicina la validez va vinculada con el conocimiento, con que ese conocimiento sea obtenido mediante determinadas y sea verdadero. La validez en el derecho es producto del resultado de un procedimiento. Que el acto jurídico sea producido por quien está autorizado para producirlo y de acuerdo cumpliendo con el procedimiento de los requisitos que la ley le establezca. Y entonces ese acto es válido. Entonces hay puntos en que difícilmente vamos a... ¿Por qué? Porque para la medicina, evidentemente, la validez del conocimiento, la verdad del conocimiento es fundamental. Para el derecho, lo que es importante es el bien que pueden hacer las normas y la eficacia que pueden tener. Entonces tenemos una relación muy distinta, pero al mismo tiempo que tiene que ser complementaria. Hoy día el derecho no puede prescindir del conocimiento médico. La Suprema Corte de Justicia ha tenido que llamar médicos para pedir, simplemente, si la Constitución dice que la vida humana empieza desde la concepción, a ver, que vengan los científicos y los médicos y nos digan, ¿eso es cierto? ¿Cuándo se da la concepción? De entrada, por lo menos díganme cuándo se da la concepción. La Suprema Corte tuvo que llamar médicos, especialistas, para que le dijeran qué es eso del síndrome del VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida provocado por el VIH. Fíjense el nivel de ignorancia que tenemos como sociedad del tema, que por ejemplo uno de los ministros decía es un problema bacteriológico muy grave. Bueno, necesitamos, si no hay esa aportación del conocimiento médico, las normas pues, salen como salen. Yo empecé a trabajar estos temas porque un día un médico llegó a Jurídicas y nos dijo, ayer cometí un delito y me podrían meter a la cárcel. Digo, ¿qué delito hiciste? Pues se le salvaba la vida a 3 o 4 personas. ¿Pero por qué le salvó? ¿Dónde está el delito? Dice, sí, es que llegó una persona muerta en un accidente con muerte cerebral, tomé sus órganos, se los trasplantamos, los riñones, las córneas y todo, no sé qué. ¿Y dónde está el problema? Dice, es que lo hice sin seguir el procedimiento que establecía la Ley General de Salud en ese entonces. Porque si sigo el procedimiento, cuando podía disponer de los órganos ya no servían. Entonces, y el disponer, el violar ese procedimiento, incurría en un delito. Por suerte ya se modificó Pero ¿qué pasaba? No había esa conexión. Necesitábamos que la ley tuviera el conocimiento médico para que la ley, que lo que buscaba era regular los trasplantes, no resultara en una ley que lo que hiciera fuera anular la posibilidad de que existieran trasplantes.